Muy buenas a todos, mi nombre es Mopicus y bienvenidos al megacurso de .NET con C# Pro en 35 horas que presento para losmegacursos.com. Bien, pues en esta primera clase vamos a ver una introducción a .NET, el .NET Framework, que es la plataforma que nos proporciona Microsoft para realizar aplicaciones para Windows, para móvil, para web, para tablets, para cualquier tipo de dispositivo, consolas. Bueno, pues para no enrollarme con más conceptos teóricos, vamos a pasar ya a la acción y vamos a ver el Visual Studio, que es la herramienta que nos proporciona Microsoft para trabajar con .NET. Actualmente tenemos la versión Community, que es una versión gratuita que podemos descargar desde la página de visualstudio.com también. Bueno, pues aquí tenemos la Community Edition de Visual Studio, que la podemos descargar e instalar para empezar a trabajar ya y empezar a crear aplicaciones para la plataforma .NET también. Vamos a abrir el Visual Studio, yo lo tengo instalado, la versión que tengo yo es la versión Enterprise, también básicamente es la misma que la Community, solo que tiene pues, algunas herramientas usadas más a nivel profesional, pero básicamente es la misma. Con la versión Community vais a poder hacer prácticamente lo mismo también. Bien, pues este es el entorno inicial del Visual Studio. Bien, aquí como podéis ver está todo un poco oscuro, es porque bueno, podemos configurar el Visual Studio con diferentes temas. A mí es que me mola un poco el tema retro y me gusta más el fondo oscuro y tal, es decir, llevo ya bastantes años trabajando con el típico fondo blanco, entonces bueno, creo que para los ojos me funciona mejor el tema oscuro, el fondo oscuro. Pero bueno, es decir, que sepáis que todo esto es configurable. Si yo me voy al menú de herramientas, opciones, bueno, pues aquí como podéis ver en la opción general, bueno, pues aquí tenemos el tema, podemos elegir, bueno, pues tenemos el tema oscuro, tenemos el azul también, que sería algo intermedio, o tenemos el tema por defecto, que es el que veréis cuando os lo instaléis, es el tema light, que es todo blanco también. Bien, vamos a dejarlo, ya de verlo me duelen los ojos ya también, entonces voy a dejarlo en tema oscuro. Bien, bueno, pues aquí en el menú de herramientas, opciones, bueno, pues aquí tenemos un montón de opciones que podemos configurar a nuestro gusto también. Si usáis una cuenta de Visual Studio Online, bueno, pues lo que son las opciones de configuración se pueden replicar, con lo cual si lo tenéis instalado en diferentes máquinas, estas opciones se copian también. Pero bueno, como podéis ver aquí, por ejemplo, en fuentes y colores, pues podríamos configurar todo el tema de colores de fondo, tipo de letra, etcétera. También, en principio, aparte del tema, yo no he configurado nada más de tema de colores o fuentes. También, es decir, yo uso la configuración por defecto también. Bien, pues cuando tenemos aquí el entorno, lo primero que vamos a hacer siempre cuando queramos crear una aplicación nueva, nos vamos a ir al menú archivo, le vamos a decir nuevo y le vamos a decir proyecto. También, como podéis, podríamos crear también un sitio web o etcétera. Bueno, pues generalmente trabajaremos siempre con nuevo proyecto. Bien, y cuando le damos a nuevo proyecto tenemos aquí la ventana que bueno, primero nos permite elegir la versión de .NET, como habíamos estado hablando antes, que tenemos la 2.0, que es la más antigua que nos permite, prácticamente la 1.1 y la 1.0 están ya obsoletas y en desuso. También la 2.0 hasta la 4 la podemos usar en Windows 2003 y bueno, pues Windows 2003 también está en desuso, pero bueno, para que lo sepáis. Y bueno, pues las diferentes versiones pues ya se pueden usar en Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2012, etcétera. Las diferentes versiones que existen de servidores y de clientes también. Entonces, bien, nosotros trabajaremos siempre con la 4.5.1 a lo largo del curso también. Y bueno, pues aquí en la parte izquierda tenemos lo que es la lista de templates, de plantillas, donde bueno, pues podemos elegir el lenguaje que queremos usar. En este caso yo tengo Visual C#, que es el lenguaje que usaremos a lo largo del curso y es con el que suelo trabajar también.
pero bueno, pues dependiendo de lo que elijáis en la instalación, pues podéis tener también Visual C++, Visual Basic y los otros lenguajes que están en el mundo de .NET también. Bien, pues bueno, pues aquí si desplegamos en Visual C# tenemos la lista de templates, de plantillas. Aquí elegiríamos el tipo de proyecto, el tipo de aplicación que queremos crear. Bueno, como está seleccionado Visual C#, aquí me aparecen todas las de todos los grupos también. Bueno, pues como podéis ver también tengo opción de crear aplicaciones para iOS, Light Switch, Office, Silverlight, Windows Communication Foundation, etc. Entonces, bien, en este curso, como nos vamos a centrar primero con las aplicaciones de escritorio, seleccionaremos siempre Windows, la familia de templates de Windows, y aquí, bueno, pues nos centraremos primero en la aplicación de consola, que es la que vamos a crear, y luego, bueno, pues luego más adelante, en otros proyectos a lo largo del curso, iremos creando aplicaciones para escritorio, con lo cual seleccionaremos esta opción de aquí. Las aplicaciones de escritorio, bueno, para los que no lo sepáis, son todas las aplicaciones que estamos viendo ahora mismo, son las aplicaciones que no son web también. Y la aplicación de consola es, bueno, pues es un tipo de aplicación, la típica que se ejecuta desde la consola de comandos, que no tiene una interfaz gráfica, y bueno, pues se usa, bueno, pues para pruebas, para ejemplos, o que es para el caso nos viene de perlas. Vamos a seleccionar primero la ruta donde queremos que nos almacene el proyecto. Vamos a guardarlo aquí, por ejemplo, y vamos a llamarlo curso.net 01. Y vamos a llamarlo, habíamos dicho Hello World. Este es el nombre de la aplicación que vamos a crear, el Hola Mundo. Ya tenemos la versión, tenemos el tipo de plantilla, tenemos la opción Create Directory for Solution. Ahora veremos eso de Solution que es. Como vemos, el nombre que le hemos dado aquí y el nombre de la solución son el mismo. Ahora veremos eso, una solución que es, y le damos a OK. Bien, pues cuando le damos a OK vemos que ya la ventana de la derecha se nos despliega también. Aquí ahora mismo nos falta el explorador de soluciones, que es una de las ventanas más importantes. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir al menú Ver y vamos a pulsar en Solution Explorer para que nos aparezca el explorador de soluciones también, junto con la ventanita de propiedades que, como os podéis imaginar, se puede redimensionar. Bien, este es el layout que usaremos a lo largo del curso. Tendremos la ventana de código aquí ocupando la mayor parte del espacio libre, y en la parte derecha tendremos el explorador de soluciones y la ventanita de propiedades también. Entonces, el explorador de soluciones, como podéis ver, tenemos aquí la solución y dentro tenemos el proyecto. Las soluciones son como formas de agrupar diferentes proyectos en un único megaproyecto. Sería el superproyecto que podríamos llamar. Entonces, dentro de la solución podríamos tener diferentes proyectos creados también. Por ejemplo, podríamos darle botón derecho de solución y agregar un nuevo proyecto. También nos aparecería dentro de la solución también. Esto nos permite tener el trabajo agrupado dentro de un mismo archivo de solución también. Bien, pues cuando desplegamos el proyecto ya podemos ver también que Visual Studio nos ha creado pues una estructura, que es la que le hemos hecho para la aplicación de consola, y tenemos un único archivo aquí que es el program.cs. Todos los archivos de código de C# tienen la extensión .cs también. Entonces, bien, para abrir un archivo, si no lo tenemos ya abierto, también lo podemos cerrar así, lo podemos abrir con un doble clic y ya lo tenemos abierto. Y aquí, bueno, pues podemos posicionar el cursor y empezar a escribir el código también. Bien, aquí aunque veáis un montón de cosas que ahora mismo no entendáis, bueno, no os asustéis, que ya veréis como dentro de poco sois unos maestros y todo esto os parecerá muy claro.
Como estoy viendo que se ve un poco pequeño, pues voy a ajustar el tipo de letra, me voy a ir a opciones, a fuentes y colores y le voy a aumentar el tamaño del tipo de letra, se lo voy a poner a 12 por ejemplo, para que se vea mejor. Bien, así ya lo tenemos un poquito más grande. Bien, como podéis ver también las llaves con las que os vais a hacer muy amigos a lo largo de vuestra vida de programadores, y el punto y coma, que aunque os pueda parecer tedioso, pero ya veréis cómo no se os olvida nunca de ponerlo. Además es que con todas las ayudas visuales que tiene Visual Studio, que bueno, pues a lo largo de los años Microsoft lo ha ido puliendo y hoy en día es una bestia. También es el mejor editor de código que existe, no hay ninguno que se le parezca de ningún lenguaje. También yo os podría decir que mi elección por trabajar por .NET básicamente es por tener un editor que me permite escribir código de una manera tan rápida y con tantas ayudas como el Visual Studio, más que ningún otro lenguaje también, aparte de todas las bondades de la plataforma .NET también. Bien, bueno, pues como podéis ver, pues por ejemplo, una ayuda visual es al situarme al principio de una llave de apertura, como veis se sombrea la llave de cierre, también tenemos las líneas numeradas y bueno, pues y multitud de ayudas que iremos viendo a lo largo del curso también. Bien, al principio tenemos una serie de instrucciones que son las sentencias using también. Luego tenemos la palabra clave namespace seguida del nombre que le hemos dado a la aplicación, que es Hello World. Bien, pues la palabra namespace y la palabra using están directamente relacionadas debido a que estos son los espacios de nombres. Bien, como la plataforma .NET es tan sumamente inmensa, llega un momento que bueno, pues aunque usemos nombres diferentes, llega un momento que, por ejemplo, puede haber un objeto que se llame email y nosotros queramos crear otro objeto que también se llama email. Entonces, claro, evidentemente esto no está permitido, es decir, los objetos no pueden tener el mismo nombre excepto si están en diferentes espacios de nombres. Entonces los espacios de nombres nos permiten acceder a diferentes objetos a través del espacio de nombres. Entonces nuestro espacio de nombres, que es el que nos crea por defecto cuando creamos una aplicación nueva, que por defecto se llama igual que la aplicación, nuestro espacio de nombres se llama Hello World, y aparte estamos usando, de ahí la palabra using, estamos usando otros espacios de nombres que son del sistema, que son de la plataforma de .NET. Como podéis ver, van primero por system, luego lleva un punto y luego serían subespacios de nombres también. Esto, aunque os pueda parecer un poco abrumador, es que realmente la plataforma de .NET es abrumadora. Entonces, es inmensa la cantidad de objetos, funciones, clases que existen también. Y bueno, pues el Visual Studio por defecto nos pone las más usadas, pero nosotros podemos directamente quitarlas o las que no usemos. Están en color, están un poco más oscuras debido a que el Visual Studio nos está informando de que estas sentencias using no las estamos usando. De hecho, la bombillita nos está informando de que este using es innecesario, es decir, ahora mismo no lo estamos usando. Si yo, por ejemplo, usar algún objeto de uno de estos espacios de nombres, automáticamente sí que me aparecería en un color más claro, indicándome de que sí que lo estoy usando. Vamos a posicionarnos primero en el punto de entrada de la aplicación. Vamos a ponernos aquí y vamos a pulsar intro varias veces para tener espacio. Como veis, tenemos el espacio de nombres. Después, inmediatamente dentro de la llave de apertura, tenemos la clase, el class program. También veremos eso de clase que es. No es una clase, no es esta clase que nos está dando una persona, sino es la forma que tenemos de definir un objeto en el mundo de la programación. Se llaman clases, eso también lo iremos viendo. Luego tenemos un método, se llama static,
Después tenemos la palabra void y después tenemos el nombre main también. Y luego, bueno, pues tenemos otra palabra que es string, los dos corchetes y un nombre. Como veis, las palabras clave ahora mismo están en azul también. Y bueno, pues los diferentes nombres, si son nombres de objetos, nos van a aparecer en este color, así turquesa. Y bueno, pues los otros nombres nos aparecerán en blanco también. Entonces, bien, pues una vez que estamos aquí posicionados, por ejemplo, vamos a ver de qué forma, como esto es una aplicación de consola, vamos a trabajar con el objeto consola, que lo tenemos, escribimos con y nos aparece la lista de opciones. Esta lista de opciones que nos aparece al escribir es el IntelliSense. Esto es quizás la herramienta más potente que tiene el Visual Studio y es bueno, pues la principal característica que lo separa de un simple editor de texto. Es que no tenemos que saber de memoria las miles y miles de funciones que tenemos, sino que gracias al IntelliSense escribimos las primeras palabras y automáticamente ya nos sale una lista de opciones con lo que podemos escribir también. Como veis, cada uno tiene un iconcito que nos indica el tipo de objeto que es también. Bien, si yo puedo escribir console aquí, o también podría coger y escribir system, fijaros en el icono, que son dos llaves, punto console. Ahora mismo no estoy haciendo nada, de hecho esta sintaxis es inválida, por eso me la está subrayando en rojo. Pero lo que yo quería que vierais es la diferencia entre escribir system, como veis el using aparece en tono oscuro, pero si yo elimino la palabra system punto y dejo simplemente console, veis cómo ahora sí que me aparece clareado la sentencia using. Esto significa que aquí en este caso sí que estoy usando ese using, con lo cual estoy usando ese acceso directo al objeto console. Si yo no tuviera este using aquí, using system, fijaros que ahora mismo el error es console is a type, el objeto console es un tipo, me está diciendo. Si yo quito el using de aquí, lo elimino, ahora mismo fijaros que el color ha cambiado y ahora ya el error es diferente, me está diciendo que el nombre consola no existe en este contexto. Es decir, él está buscando en los espacios de nombres que hay aquí, como no encuentra ningún objeto que se llame console, está buscando también dentro de mi espacio de nombres y no encuentra ningún tipo que se llame console, con lo cual me está diciendo que esto es un error. Ahí, para que entendáis mejor la función de los using. Vamos a eliminar las demás que no están siendo usadas. Y bien, como hemos escrito console, recordamos otra vez, escribimos la palabra C, nos sale todo lo que empieza por C, console, y aparte también el IntelliSense nos provee de pues una ayuda muy importante. Aquí nos sale el texto de ayudas, representa de estándar input y output, es decir, la salida de consola para las aplicaciones de consola también. Bien, entonces aquí podemos o darle al intro para que nos autorrellene, o también podemos escribir de nuevo, y cuando la tenemos seleccionada podemos darle al tabulador también. Entonces nos autorrellena, nos autocompleta, y ahora mismo bien, tenemos el acceso al objeto console, pero tenemos que hacer algo con la consola. Bien, pues lo que vamos a hacer con la consola es escribir en ella. Ahora, para tener una lista de opciones o de funciones a las que podemos llamar usando el objeto console, escribimos punto.
y nos aparece la lista de propiedades y funciones que podemos llamar. Bien, el icono de propiedades, también esto bueno, con la práctica ya lo sabéis de memoria, pero bueno, el icono de propiedades es con una llave inglesa y el icono de funciones es una especie de cubo lila. Como veis aquí tenemos estas dos propiedades, esta otra, el background color, que establece el color de fondo de la consola. Luego aquí tenemos el icono de rayo, que es un evento, esto lo iremos viendo en clases más adelante, que son los eventos. Y la que nos interesa, podemos ir bajando. Si no la sabemos directamente podemos escribir, pero así vais viendo la lista de opciones que tenemos. La que nos interesa es WriteLine. Bien, esta función lo que nos va a permitir es escribir una línea en la consola. Aquí directamente le damos al tabulador, o si nos la supiéramos de antemano, cuando hemos escrito punto, yo hubiera escrito W, me hubiera saltado ya todas las que empiezan por W y hubiera seleccionado rápidamente WriteLine o así. WR y me sale Write y WriteLine. Entonces seleccionamos WriteLine y ahora como es una función, las funciones en C# se llaman abriendo paréntesis. Como veis ya él automáticamente en el momento yo he escrito el paréntesis de apertura, él ya me ha puesto el paréntesis de cierre y bien, aquí el IntelliSense me dice 1 de 19. Estos son 19 cosas diferentes que podemos hacer en esta función, es decir, esta función tiene 19 formas diferentes de ser usada. Para cada una de las formas tenemos la explicación aquí, es decir, si la llamamos así tal cual, con abriendo y cerrando paréntesis, bueno, pues escribe la línea de terminación a la consola. Si pulsamos en la flechita, vemos la segunda forma de llamarla, tercera, cuarta, como veis, podemos ir subiendo y bajando y podemos ver las diferentes formas de llamar a la función WriteLine del objeto console. La que nos interesa es la que nos va a permitir escribir una línea de texto larga. En concreto, vamos a escribir un string y lo vamos a buscar aquí en la lista de opciones. Aquí es la número 11. Evidentemente todo esto no lo tenéis que hacer cada vez que queráis escribir. Realmente podéis directamente abrir comillas dobles y escribir hola mundo. También. Si lo vuelvo a repetir, console, WriteLine, abro paréntesis, abro comillas dobles y aquí ya directamente escribo hola mundo. Esta será la forma de escribir cuando tengáis práctica también. Bien, como habéis visto, lo que he hecho al final ha sido poner el punto y coma. Si lo omito, pues ya el Visual Studio ya me está diciendo que ahí le falta algo. De hecho, ya os está diciendo que falta el punto y coma también. Bien, pues vamos a cerrar la instrucción y ya tenemos el punto y coma. El punto y coma se usa para separar las diferentes instrucciones. Es una forma de separar cada instrucción debido a que podemos escribir en varias líneas. Entonces, si no fuera por el punto y coma, bueno, pues el compilador no sabría cuándo empieza o cuándo acaba una línea de las que estamos escribiendo también. ¿Habéis oído la palabra compilador? Bien, el compilador es una aplicación interna del .NET que es el que se va a encargar de transformar todo esto que nosotros tenemos aquí escrito al Intermediate Language que estábamos hablando en la introducción. Ese Intermediate Language que es el lenguaje común al que van a traducirse todos los lenguajes de .NET y es el que va a ser ejecutado por el Common Language Runtime, que a su vez será transformado a código máquina. Todo eso será totalmente transparente a nosotros. Nosotros lo único que hemos hecho ha sido escribir una única línea, que ha sido console WriteLine con el hola mundo. Y ahora lo que vamos a hacer es compilar, es decir, vamos a decirle al compilador que nuestra aplicación está lista
y que queremos que la produzca. Lo que nos va a generar es un archivo ejecutable. Todos conocemos un archivo exe, que es el que vamos a poder ejecutar para ver nuestra aplicación en funcionamiento. Para compilar una aplicación y generar este archivo exe, es decir, para invocar al compilador, nos vamos a ir al menú Build y aquí podemos decirle Build Solution o Rebuild Solution. Como de momento solamente tenemos un proyecto, con Build Solution tenemos suficiente. Si tuviéramos varios proyectos, este comportamiento sería diferente, dependiendo de si tenemos más de un proyecto o varios. Pero bueno, básicamente siempre le podemos dar a Rebuild Solution y con eso es suficiente. Como veis, vemos que tenemos aquí el mensaje de estado Rebuild all succeeded, no ha habido ningún problema. Si yo introduzco caracteres no válidos, bueno, pues aparte de marcármelos aquí, fijaros también que yo puedo hacer scroll y me está diciendo que hay una línea con un punto rojo. Eso significa que hay un problema. En esa línea en concreto hay un error. Pero aparte, si yo intento darle a rebuild, si yo intento compilar, me va a decir the name half does not exist in the current context. Es decir, lo que estábamos escribiendo, él no sabe qué es lo que estamos escribiendo. Y aparte, él está esperando un punto y coma. Nos va a decir siempre, aunque tengamos el archivo cerrado, cuando tengamos muchos archivos en los proyectos que iremos haciendo a lo largo del curso, bueno, pues simplemente para encontrar el error le podemos dar aquí un doble clic y nos abre el archivo y nos sitúa en la línea donde tiene el error también. La forma de sacar la lista de errores es, bueno, si la tenemos cerrada nos podemos ir al menú View y aquí en Error List podemos sacar la lista de errores. Hay veces que tenemos errores y hay veces que podemos tener errores y warnings también. Los warnings realmente son como avisos de que hay algo que no está bien, pero el código se compila igualmente. Es decir, simplemente es una advertencia, pero el código se compila igualmente. Los errores no. Mientras haya errores, la aplicación no se compila, con lo cual no nos va a generar ese archivo exe que necesitamos para poder ejecutar la aplicación. Bien, pues vamos a borrarlo, esta línea errónea. Le podemos volver a dar a Build Rebuild Solution. Ahora mismo, como es una aplicación de consola, le podríamos dar al botón de Play y ver el resultado. Pero vamos a ver primero, nos vamos a ir a la carpeta que nos ha creado y vamos a ver la estructura de archivos que nos ha creado. Bueno, primero de todo, esto es el Total Commander, yo lo uso durante muchos años. Es un poco retro, pero bueno, es el mejor explorador de archivos que existe, el Total Commander. Bueno, pues vamos a ver la estructura que nos ha creado. Entramos dentro de la carpeta, vemos que nos ha creado aquí la carpeta de Hello World. Y dentro de la carpeta de Hello World, bueno, pues tenemos el archivo de solución, el archivo SLN. Todos los archivos de solución tienen la extensión SLN. Y después tenemos la carpeta propia del proyecto, es Hello World, podemos entrar dentro de ella. Y vemos que tenemos la carpeta pin, la carpeta obj, la carpeta properties. La carpeta properties se corresponde con la que tenemos aquí dentro del Visual Studio. Si desplegamos la sección properties, tenemos aquí un archivito que es el assembly info. Bien, aquí lo que tenemos es toda la información del copyright y el nombre de la compañía, el nombre del producto, etcétera, diversa información de metadata, lo que llamamos el metadata del proyecto. También tenemos la versión, que por defecto es la 1000, y bueno, pues como hemos dicho, la diversa información de metadata del proyecto. Bien, si volvemos aquí a la estructura, luego tenemos el app-config también, que es el archivo de configuración que podemos usar para almacenar parámetros de configuración que necesitemos en la aplicación. El archivo csprog, que es el archivo del proyecto, el .csprog también. Todos los proyectos escritos en C# tienen la extensión csprog, y el archivo program.cs, que es con el que estábamos escribiendo. Podemos abrirlo con un editor de texto mismo, el program.cs, y podemos ver
que tenemos exactamente ese mismo texto que estábamos escribiendo, que hemos escrito también. Y luego también, bueno, pues podemos ver, por ejemplo, editar el hello world.csproj también con un editor de texto, y vemos que, bueno, básicamente es un archivo XML con toda la información del proyecto. Esto es importante que no lo manipuléis manualmente, al menos hasta que no tengáis una experiencia importante en el mundo de .NET. Muy bien, para que sepáis que son todos archivos editables, que no es necesario que se editen únicamente desde Visual Studio, sino que como son archivos de texto se pueden editar. Bien, y luego otra carpeta que tenemos aquí, la más importante, que es la de bin, y dentro tenemos otra carpeta que es debug, que podemos entrar dentro y vemos lo que nos ha generado la operación de compilación. Vemos que tenemos aquí un archivo exe, que es el hello world.exe. Esta será nuestra aplicación. Esta es la que, si quisiéramos distribuirla o quisiéramos enviársela a un colega, decir, mira qué pedazo de aplicación he hecho un hola mundo, que para qué. Bueno, pues se lo podéis enviar, este archivo exe. Acordaos que si se envía por correo electrónico no se pueden enviar archivos exe, tendréis que comprimirlo. Bien, pues esta es la aplicación que podemos ejecutar para ver el resultado de lo que hemos escrito en el código. El archivo pdb, que es el archivo de debug, el archivo que contiene información de depuración también. Bueno, el archivo de config, que como realmente no necesita, nuestra aplicación de Hola Mundo no necesita ningún tipo de configuración, no necesitamos parámetros de configuración, bueno, pues este archivo no nos haría falta. Y luego estos archivos que son los Visual Host, que son los usados por el depurador de Visual Studio. O sea que realmente el único archivo que nos haría falta sería el hello world.exe. Entonces ahora vamos a la consola, abrimos una consola. Fijaros que ya estoy en la carpeta bin debug y ejecuto hello world. También podría hacerlo con un doble clic, pero bueno, es para que lo veáis. Ejecuto hello world, aquí tengo mi salida de hola mundo. Bien, ¿por qué? Bueno, aparte de enseñaroslo, ¿por qué me he ido a la consola para ejecutarlo y para que lo vierais? Bueno, pues para que veáis, esta es la aplicación de consola también. Es bueno, lo que antiguamente se conocía como MS2. Ahora mismo ya eso ya no existe y bueno, ya ahora es lo que es la consola de Windows también. Podemos irnos a bueno, inicio, ejecutar, por ejemplo, y escribir la palabra cmd para irnos a la consola también. Bien, pues dentro de la consola hemos ejecutado nuestra aplicación, pero yo también puedo ejecutarla dándole un doble clic. A ver aquí, Hello World, pero como podéis ver, se abre y se cierra. Este es el mismo comportamiento que si nos hubiéramos ido a Visual Studio y lo hubiéramos dicho aquí al Play. El Play lo que va a hacer es, bueno, pues ejecutar nuestra aplicación. Le damos al Play. Como veis, ha pasado algo, se ha abierto algo, pero si sois lo suficientemente rápidos con la vista, habréis visto que aparecía la palabra Hola Mundo y automáticamente se cerraba. Esto es debido a que la aplicación, cuando se ejecuta, lo que primero busca el motor de ejecución, el motor de .NET, lo que va a buscar es la función main, y cuando la encuentra ejecuta las instrucciones que hay dentro. La única instrucción que hay es console write line, que es escribir en la consola hola mundo, y después ya no hay nada más, con lo cual la aplicación termina. La aplicación, al terminar en la consola, si la ejecutamos directamente en la consola, vemos que la aplicación termina y nos devuelve otra vez el control, pero claro, al ejecutarla desde fuera, con un doble clic o desde Visual Studio, lo que ocurre es que se cierra, se abre y se cierra. Con lo cual, ejecuta lo que nosotros hemos dicho que haga y después se cierra automáticamente. Vamos a ver una forma de decirle a la consola que se espere a que pulsemos una tecla. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a escribir otra instrucción también del objeto console, que se llama la función readLine. Bien, la función readLine, como veis, solamente tiene una forma de llamarla. A las diferentes formas que hay de llamar a una función las llamamos sobrecargas.
con lo cual la función readLine del objeto console solamente tiene una forma de llamarla, y la función writeLine tiene 19 formas de llamarla, con lo cual tiene 19 sobrecargas también. Entonces aquí lo que estamos diciendo es: escribe la palabra hola mundo y después lee una línea. Esta sería la traducción literal. Pero lee una línea, en nuestro caso lo que va a hacer es que le va a decir a la consola que se espere a la introducción de datos. Bien, como podéis ver, cuando ejecutamos la aplicación, Visual Studio parece que se haya transformado en una cosa diferente. Tenemos aquí diagnósticos de memoria, tiempo de CPU, etcétera, que nos pueden ser muy útiles. Y aparte también tenemos aquí, bueno, pues la salida de nuestra aplicación Hola Mundo, y como veis, ahora mismo el cursor parpadea y está esperando que nosotros le digamos algo. O sea, ahora mismo yo puedo escribir cualquier cosa y darle al intro y se cierra la aplicación. Con lo cual, lo que ha hecho ha sido esperarse a que nosotros escribiéramos una línea. También, si la ejecutamos desde la consola, va a ocurrir exactamente lo mismo. Aquí tenemos Hola Mundo de nuevo, pero como podéis ver, en este caso no nos devuelve el control, sino que está esperando que escribamos algo, le demos alguna instrucción. También escribamos lo que escribamos, le damos al intro, a la tecla Enter, y ya automáticamente después nos devuelve el control también. Tanto como si la ejecutamos doble clic, el comportamiento va a ser el mismo. La podemos cerrar directamente. Y como habéis visto, la función readLine lo que nos permite es, bueno, pues pausarla de alguna forma para que podamos ver el resultado de nuestro readLine también. Bien, pues vamos a ver cómo cambiarle el valor del fondo, el color de fondo de la consola. Entonces es una instrucción muy sencilla y así vamos a ver cómo cambiar el valor de una propiedad. Fijaros que he puesto un salto de línea. Entonces, para poner la instrucción, primero del writeLine y del readLine, entonces voy a escribir de nuevo console y esta vez voy a acceder a la propiedad background color. Fijaros en el iconcito, tiene la forma de llave inglesa. Y aquí en la explicación el IntelliSense nos dice que obtiene o establece el color de fondo de la consola. Entonces, pues nada, seleccionamos este valor y ahora como lo que queremos hacer es asignar un valor, usaremos el igual. Y automáticamente al dar el igual, de nuevo el IntelliSense detecta que la propiedad que estamos intentando cambiar es de tipo console color. Fijaros en el color verde más claro, que nos indica el tipo. Y por eso el IntelliSense nos saca ya la opción seleccionada por defecto, es la enumeración console color. Es que es una enumeración, pues es una lista de valores con cosas que tienen sentido igual, es decir, por ejemplo, todos los colores, todos los tamaños. Es una forma de agrupar valores que tienen sentido entre sí. Entonces, para eso, bueno, pues aquí tenemos la enumeración console color y al darle a punto tenemos la lista de los valores que pertenecen a esta enumeración, es decir, los diferentes colores que podemos seleccionar. También, bueno, pues podemos seleccionar pues, cian, y ahora para acabar ya la instrucción le damos al punto y coma. Entonces, bueno, para ejecutarlo podemos darle al play, también a la tecla F5. Y ahora aquí vemos que nos ha cambiado el color de fondo de la consola correctamente. Entonces, resumiendo, estamos cambiando el valor de la propiedad background color usando una enumeración. Esto es un valor que estamos dándole de forma directa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando queramos almacenar valores en otras zonas y reutilizarlos? Esto es lo que se llama una variable. Una variable nos permite almacenar valores de un tipo determinado. Por ejemplo, vamos a almacenar o vamos a crear una variable de tipo
consoleColor y le vamos a dar un nombre a esta variable. Vamos a llamarla color de la consola. Como estoy declarando una variable consoleColor, al darle al igual, que le voy a asignar un valor a esta variable, de nuevo el IntelliSense me saca la enumeración consoleColor, donde puedo seleccionar el color que quiero darle. Entonces ahora mismo tengo una variable que se llama color de la consola con el color dark green, con el verde oscuro. Fijaros ya que el Visual Studio me está indicando que esta variable está asignada, pero su valor nunca se usa. Es decir, ¿esto por qué es? Esto realmente no es un error, eso que sería un warning. Si yo le digo a reconstruir la solución, vemos que compila perfectamente, no da ningún error. Pero si yo me voy a la lista de errores, usando el menú Ver, aquí puedo seleccionar, como habíamos visto antes, los errores, pero también los warnings. Entonces aquí este warning me está indicando que la variable color de la consola está asignada pero no se usa nunca. También podemos acceder a esa línea haciendo doble clic, como habíamos visto con los errores. Y el caso es que esta variable la hemos definido y efectivamente no la estamos usando en ningún sitio. Si yo la cojo y sustituyo el valor literal que le he estado dando a la propiedad background color, si yo lo cambio y le digo color de la consola, lo que estoy haciendo es que le estoy pasando el valor de esta variable, que en este momento es dark green, se lo estoy pasando a la propiedad background color de la consola. Entonces, si ahora le digo start de nuevo, vemos que el color de fondo es el verde oscuro. Bien, esta es la forma universal que tenemos en C# de definir una variable. Otra función muy importante que usaremos muchísimo es la función de depurar. Depurar lo que nos va a permitir es encontrar errores en el código por medio de lo que es la ejecución pausada o instrucción por instrucción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir lo que se llama un punto de ruptura, un breakpoint, en la línea donde queremos que se pare la ejecución de nuestra aplicación. En este caso vamos a ponerlo aquí, fijaros que me sitúo en la barra lateral y hago un clic y me aparece el círculo rojo indicándome que aquí hay un breakpoint. Entonces ahora cuando le doy a Start, fijaros que la ejecución se pausa en esta instrucción, que es donde hemos definido el breakpoint, y pulsando la tecla 10 lo que puedo hacer es avanzar a la siguiente instrucción, a la siguiente posición. Entonces, esto me permite también que al pasar el ratón por encima de variables o objetos o propiedades puedo ver el valor que tienen en ese momento. En este caso, fijaos que la variable que hemos declarado, el color de la consola, tiene ahora mismo el valor dark green y al haberlo asignado a la propiedad background color, le he asignado ese valor. También podemos hacer un stop y volver a arrancar. Fijaros que también puedo ver que el color de fondo de la consola antes de asignarlo es color negro. Entonces pulsando la tecla F10 avanzo y ahora al llegar a esta instrucción vemos que el color actual de la consola ha pasado a ser el de verde oscuro también. Bueno, aquí puedo continuar o darle al stop. Incluso también puedo coger y arrastrar. Este es el indicador que me dice en qué línea está parado ahora mismo el código. Bueno, pues puedo también moverlo hacia atrás para que vuelva otra vez a pasar por esos sitios por los que había pasado antes. También aquí podemos ver que aunque hemos tirado el cursor hacia atrás, es decir, la ejecución ha vuelto hacia atrás, no se recuperan los valores iniciales, es decir, el color de la consola ya ha cambiado. Esto para que lo tengáis en cuenta, es importante saberlo. Cuando quiero eliminar todos los breakpoints, todos los puntos de ruptura, puedo coger y irme al menú Debug y seleccionar la opción Delete All Breakpoints. Entonces, en este caso, después de darle a Yes en la confirmación, pues desaparecen todos los puntos de ruptura de la aplicación. Bien, pues entonces hemos aprendido cómo crear una variable. Esto es la función que más haréis a lo largo de vuestra vida de desarrolladores.
y es muy importante que es un concepto muy sencillo, es una forma de almacenar valores, pero sí que, como digo, lo vais a usar trillones de veces, ¿no? A lo largo de vuestra vida. Otra función, bueno, al ser un almacén de valores, un almacén de datos, una variable, realmente podemos cambiar lo que contiene. Entonces, ahora mismo tiene el valor dark green, pero podemos coger y decirle coger y cambiar el valor. Simplemente ya escribimos el nombre, no hace falta definir el tipo otra vez. El tipo solamente lo definimos cuando lo estamos creando. Y después, bueno, pues le podemos cambiar el valor a otro color. Y le hemos cambiado el valor que estaba contenido dentro de la variable color de la consola también. Bien, pues en este caso hemos estado trabajando con una variable de color, pero también podemos declarar variables, como hemos dicho, para almacenar cualquier cosa, siempre con la restricción de que si creamos una variable, en este caso consoleColor, solamente podemos asignarle un valor consoleColor. No podemos asignarle peras a las manzanas, por ejemplo. Entonces, en este caso, vamos a crear una variable de tipo string. También, fijaros que el valor que estoy asignando de forma literal, esto sería un string, el hola mundo. Un string es para almacenar cadenas. Entonces, aquí le vamos a dar, por ejemplo, texto de bienvenida, el nombre que le vamos a dar. Muchas veces es un mayor problema elegir a ver qué nombres le damos a las cosas que lo que es hacer el desarrollo en sí. O por lo menos en mi caso a mí me cuesta una barbaridad elegir los nombres correctos. Bien, entonces aquí le asignamos a la variable de tipo string, obviamente solamente le podemos asignar un string. Vamos a ponerle el valor que habíamos puesto, hola mundo. Para asignar un valor string, pues, acordados de las dobles comillas. Bien, de nuevo tenemos aquí el Visual Studio diciéndonos que esta variable está asignada pero no está siendo usada, pues vamos a corregirlo. Vamos a darle un uso rápidamente y le asignamos el valor de la variable. Fijaros el IntelliSense que funciona conforme voy tecleando, él ya me va sugiriendo. Bien, pues bueno, de nuevo vamos a ponerle un punto de ruptura aquí. Y cuando salta el punto vemos que el valor que tiene la variable texto de bienvenida es hola mundo, que es el que le hemos asignado. Y conforme voy avanzando ya vamos a ir viendo que el valor que ha escrito en la consola es el valor de la variable. Bien, pues esto es un poco el juego de las variables. Tenemos operadores y también otras formas diferentes, aparte del igual, de manipular variables. Pues si son variables numéricas podemos sumarlas, restarlas. El sumar también funciona con los strings también. Sumar en este caso lo que hace es juntar dos cadenas también. Si yo declaro otra variable, pues podría coger y juntarlas con el más. Lo que estaría haciendo es, juntando estas dos variables en un nuevo string. Vamos a poner un espacio aquí. Y ahí vemos que nos ha juntado las dos variables. ¿Bien? Es una forma de operar con las variables también. Esto lo iremos viendo en más profundidad, como las vamos a usar muchísimo las variables, pues lo iremos viendo a lo largo del curso. Y un par de ajustes también antes de que se me olvide. Bueno, como el Visual Studio está recién instalado también, entonces a muchos os va a pasar que van a haber algunas opciones que igual no entendáis, que queréis cambiar de lo que es el entorno de Visual Studio. Entonces, bueno, aparte habíamos visto antes cómo cambiar el tamaño de la letra, también tenemos aquí la opción de zoom. También, por ejemplo, podemos aumentar o disminuir el zoom que queremos, por ejemplo 120. Fijaros que ya había cambiado el tipo de letra, el tamaño de la letra, pues ahora lo puedo dejar como estaba.
text editor, environment, fonts and colors, lo voy a dejar como estaba, 10. Y bueno, el color de fondo también, el default no es negro del todo, es un gris muy oscuro. Pues vamos a decirle fondo negro y así lo dejamos. Entonces tengo ahora mismo un 120% de zoom y ahora sí que le he puesto el fondo totalmente negro. Bien, pues esto es un poco lo que hemos visto hoy en el curso de hoy, en la introducción de hoy. Vamos a repasar, hemos visto qué es el .NET Framework, cuál es su principal IDE, el entorno de desarrollo integrado, que es para trabajar con .NET y escribir el código. Y hemos visto también cómo escribir una pequeña aplicación de consola, el típico Lamundo en C#, y hemos visto también lo que son las propiedades y las variables, una media introducción a su uso. Y bueno, en el siguiente curso vamos a hacer más, en la siguiente parte vamos a hacer un uso más intensivo de las variables y vamos ya a crear una aplicación con un entorno gráfico en WinForms y ya pues nos vamos a poner de lleno en materia. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente megacurso.